Bueno, pues desde la Secretaría Técnica del CIAD queremos agradeceros vuestra participación y os invitamos a dialogar sobre el tema que el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza está trabajando durante este año, porque así lo ha elegido, que es el ocio saludable a través del juego, de la cultura y del deporte para la infancia y la adolescencia. Este es un tema que no es una opción, porque es un derecho fundamental de la infancia y la adolescencia. Según el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al juego, a participar en actividades culturales y artísticas, deportivas y a disfrutar de la vida en comunidad. Claro, los derechos no basta con que estén escritos, hay que garantizarlos, ¿no? Y garantizar que se cumplan en la vida cotidiana, pues, de todas las niñas, niños y adolescentes. Y esto significa garantizar que el juego, la cultura y el deporte no es algo accesible para unos pocos, sino que son accesibles, inclusivos y para todos ellos y ellas. Además de ser un derecho, es también una condición para la salud integral, porque favorece el bienestar físico, el bienestar emocional, la creatividad, las relaciones sociales, y también es un asunto comunitario, porque no solamente se da en casa o en la escuela, ¿no? Se da también en los barrios y en la ciudad. Se nutre en las plazas, en los centros deportivos, en los centros culturales, en los centros de tiempo libre, en las canchas, en los grupos, en las asociaciones. En definitiva, en un tejido que fortalece el sentido de pertenencia. Con esta triple mirada, con la mirada de los derechos, de la salud, de la comunidad, es desde donde os invitamos y desde donde nos gustaría tener este diálogo, viendo cómo garantizar que este derecho de los niños, niñas y adolescentes se pueda cumplir. Y para esto, pues bueno, están acompañándonos Marian Albasini de la PAI, promotora de acción infantil, una compañía de teatro y animación de calle de Zaragoza que comenzó en 1979 y que basa todo su trabajo en el juego, la creatividad y la participación. También está desde la cultura Sara Asfouri del proyecto Rompepuertas, que es un proyecto de participación joven en museos que plantea una estrategia para acercar al colectivo joven de Zaragoza a los puntos de encuentro de la cultura. Y también desde el deporte nos acompaña Jesús Jimeno del Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza, que promueve y gestiona las instalaciones y los servicios deportivos, facilitando, ¿no?, la práctica físico-recreativa y saludable de la ciudadanía de Zaragoza en todas sus dimensiones. Y ya así os lanzo así como una primera, ¿no?, un primer acercamiento, y me gustaría que compartierais cómo consideráis que influye o qué relación hay entre el ámbito desde el que venís, ¿no?, desde el que vais a hablar, con el ocio saludable de la infancia y la adolescencia y, por tanto, con el desarrollo personal y también social de los niños, las niñas y las adolescentes. Como, si te parece, Marian. Venga, muy bien. Bueno, pues claro, es que hablar del juego y hablar de la infancia es que la infancia se nutre de juego, ¿no? Entonces, el juego realmente es como el pilar fundamental de los primeros años de vida, debería ser a lo largo de toda la vida, pero bueno, si vamos un poco desde el principio, pues realmente los bebés, cuando están empezando a estar en la vida, como quien dice, ¿no?, se comunican, se expresan, se relacionan a través del juego, ¿no? Todo entra por sus sentidos y a través de eso es cómo se expresan y cómo conocen, ¿no? Luego, si vamos un poquito más adelante, vamos saltando etapa, pues nos acordamos del juego simbólico, que de alguna manera todos hemos ido como transformando y conociendo la realidad y la vida a través del juego simbólico, ¿no? Luego llegan otro tipo de juegos más sociales, con lo cual también es una historia de socialización el juego. Y claro, luego ya si hablamos de juego libre, pues el juego desarrolla y fomenta mogollón de cosas. Pues, por ejemplo, desarrolla la autonomía, porque con el juego libre cada niño, cada niña tiene que tomar decisiones, tiene que elegir. Entonces, de alguna manera te está fomentando tu autonomía. También fomenta la autoestima, porque tienes que crear cosas. Con lo cual tú tienes ya confianza en ti misma, en ti mismo, de lo que tienes que hacer. También ayuda a la resiliencia, que es muy importante en este momento, ¿no? Porque con el juego libre, ¿qué pasa? Que cometes errores, que tienes pequeños fracasos, pues eso de alguna manera ayuda a que luego tú puedas encarar los fracasos cuando eres una persona adulta más adelante, ¿no? Y luego es verdad que cuando somos personas adultas dejamos un poco de jugar, pero siempre tenemos ahí ese refugio que de vez en cuando te acuerdas, ¿no? Y dices, uff,
pero qué maravilla, ¿no? Cuando yo era pequeña y jugaba, tenemos como una calidez allí, unos recuerdos de juego que son maravillosos, ¿no? Y que es una pena que no sigamos practicando el juego, que no sigamos jugando, porque si no siempre estaríamos envueltos mucho más en esa calidez, ¿no? Con lo cual también es una invitación a que venga, que sigamos jugando, ¿no? Y eso es un poco como toda la parte positiva, ¿no? Que es maravillosa. Y la parte negativa un poco, cuando dices cómo afecta al desarrollo, al ocio, pues que ahora de repente nos hemos dado cuenta que se está jugando menos, pero no de ahora, ya de hace años, ¿no? Igual hace ya 10 años se empezaron a hacer estudios, que de hecho hay bastantes estudios en la Asociación Americana de Pediatría y más, ¿no? En el que de alguna forma se ha valorado que al jugar menos los niños tienen más enfermedades mentales. Entonces hay una relación, se juega menos. ¿Qué pasa? Que hay más niños que tienen depresión, que tienen estrés, también se le está asociando con la obesidad, que no es que sea la única causa, la falta de juego, pero también es verdad que hay menos juego, hay menos movimiento, entonces también es una de las causas que provoca esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el juego al final pues es un reflejo de la sociedad. Si somos una sociedad muy utilitaria y muy de que vamos a logros y no a los procesos, pues estamos favoreciendo menos el juego, ¿no? Bueno, que ahí lo dejo, ¿no? Abierto el melón. Muy bien. Pues la verdad es que lo que es la cultura se está perdiendo un montón. O sea, no me gustaría empezar por la parte negativa, pero lo cierto es que es así. O sea, la cultura cada vez se deja más de lado y es precisamente que Rompepuertas surge como una respuesta a ese problema, ya que la cultura se compone de ámbitos que se dejan muy de lado en sociedad. O sea, sea la música, la pintura, bueno, el arte en general, de todas formas, que es justo desde donde, digamos, trabajamos nosotros, el arte, los museos, concretamente los museos municipales de Zaragoza. Y lo cierto es que el juego también es una parte muy importante, como ha dicho Marian, porque siempre intentamos que esas actividades sean atractivas en general para todos los públicos. Sí que es cierto que nos dirigimos más a la juventud, porque la juventud de hoy en día está muy ocupada, tiene muchos problemas, es completamente entendible, o sea, todo lo que es el estrés, la ansiedad, recogiendo otra vez lo que ha dicho Marian. Y claro, bueno, y no solo eso, sino todos los problemas de la vida cotidiana. Entonces, la cultura queda muy olvidada. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Recuperarlos e intentar darle un enfoque nuevo que sea atractivo para los jóvenes y que puedan encontrar, digamos, un oasis en ese desierto que es la vida cotidiana. Claro, la cultura fomenta tanto el aprendizaje como, bueno, muchas veces el movimiento a través de algunos juegos y actividades que hemos llegado a hacer nosotros. La creatividad es muy importante porque, sobre todo en nuestro proyecto, como jóvenes que somos, fomentamos muchísimos tipos de aprendizaje, sea diseño gráfico, y me gustaría mencionar a una persona muy importante que se llama Alaisa Mae, que es una chica que estudia diseño gráfico, o sea, cabe mencionar que somos jóvenes de 16 a 22 años y ella está estudiando diseño gráfico y es la misma que ha diseñado el cartel de Rompepuertas. Y claro, no solo eso, o sea, ella ha hecho un trabajo muy importante en todo eso y le ha ayudado a desarrollarse en lo que es su carrera profesional. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha ayudado a desarrollar lo que es la comunicación. Es verdad que a mí siempre me ha gustado todo lo que es participar públicamente y tal, pero, vamos, te da un enfoque increíble de la vida, ¿sabes? O sea, y hay muchas chicas también en el proyecto, bueno, porque la mayoría somos chicas, que han tenido problemas a la hora de comunicarse, que siempre han sido muy introvertidas y eso te ayuda a desarrollarte como persona. Entonces yo creo que lo que es la cultura es muy importante para el desarrollo personal y este proyecto ayuda bastante y, claro, bueno, a todo tipo de jóvenes porque es muy inclusivo a la hora de elegir sus componentes. Bueno, me ha gustado muchísimo el enfoque, ¿no? de vosotras porque en similitud con el deporte es juego. O sea, todo lo que has dicho evidentemente vale también para el deporte. Porque si no fuera el deporte diversión, pues al final no lo haríamos, ¿no? El deporte va a ser muchas cosas, va a ser saludable, es un cúmulo de valores también para los jóvenes,
Pero desde luego que también si no tiene ese enfoque divertido no podríamos seguir practicando, ¿no? Y no conseguiríamos conquistar a los jóvenes para que hicieran el ejercicio físico y el deporte. Y el deporte también creo que es cultura, porque llama la atención que Platón, que era uno de los filósofos que más conocemos, el verdadero nombre de Platón no es Platón, es Aristócles. Platón era reconocido así porque se denominaba al ancho de hombros, se le llamaba Platón, ¿no? Era la expresión que significaba para él, ¿no? Y él fue, además de uno de los filósofos más prestigiosos de la historia, ¿no? Pues también fue campeón olímpico de lucha, ¿no? Él entendía que el deporte tenía que estar dentro de la educación y de la cultura, ¿no? Los legisladores ya han entendido también que el deporte en la Constitución española se defiende y las administraciones públicas tienen la obligación de fomentar el deporte y precisamente está metido en el artículo de la salud y también se hace referencia en ese artículo al ocio, ¿no? Por lo cual es importante también saber que en esta dimensión del deporte entra también el ocio, entra también la salud y desde luego que así como primera idea el deporte viene definido en la Carta Europea. El deporte no solamente como lo que se entiende que es competición, sino que el deporte también es la mejora del bienestar, la mejora de la condición física y psicológica y sobre todo una cosa muy importante también en los menores que es el establecimiento de relaciones sociales. Que también si hablamos, por ejemplo, del deporte en la tercera edad es importante que la gente tenga relaciones sociales, por supuesto, pero sobre todo en los menores que es cuando están forjando esas primeras relaciones, esas primeras amistades, el deporte es un aliado imprescindible, ¿no? Ese deporte, que puede haber evidentemente un deporte que sea individual, pero ese deporte colectivo es muy importante para que precisamente se arraiguen una serie de valores y que se creen ese tipo de amistades, que además son amistades después para toda la vida, ¿no? Con lo cual es muy importante. También es verdad que la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones de actividad física y de ejercicio físico diario y lo divide en diferentes edades, ¿no? Y en el caso de los menores, pues está recomendando 60 minutos al día como mínimo de actividad física, ¿no? Hay niños que evidentemente en su quehacer escolar, en sus actividades extraescolares lo superan con creces, ¿no? Pero es importante que después en determinadas edades donde se produce el abandono deportivo, que estamos hablando a partir de los 14-15 años, pues por lo menos incentivar a estos menores a que sigan haciendo actividad física, que tengan unos hábitos saludables, porque ya no es solamente practicar deporte y competición, sino tener unos hábitos saludables fundamentados en hacer actividad física diariamente, mantener una buena alimentación, etcétera, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de incentivar a los menores para todo eso, ¿no? Y por tanto entiendo que aparte del deporte tener una relación muy cercana a la diversión, a la cultura, etcétera, tiene un enfoque muy importante y cada vez más de salud, ¿no? Y quiero además matizar en esta introducción que el deporte, el juego y la cultura significa una oportunidad para la desconexión digital, ¿no? Estamos cada vez en una sociedad más conectada digitalmente, nos pasa a los adultos que tenemos a veces problemas incluso para relacionarnos y para dedicarnos a otras cosas porque estamos totalmente metidos en el mundo digital. Y para los menores que están con sus primeros teléfonos móviles y que están empezando a realizar también esas relaciones virtuales, el momento de desconexión que te provoca el deporte, aunque sea una hora, es fundamental, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que existen otras dimensiones, que existen otras posibilidades, que existen otras alternativas más allá de los likes de una cuenta de TikTok o de los vídeos de YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto me gustaría dejar como introducción. Pues está muy bien porque viene al hilo así un poco de lo siguiente que os queríamos plantear y es que ya estáis hablando, ¿no? De las relaciones que hay entre las tres dimensiones, ¿no? De las que hemos puesto aquí a jugar, valga así la palabra. Este diálogo que pueden tener el juego, la cultura y el deporte para poder ofrecer experiencias que sean más ricas a la infancia y a la adolescencia, ¿cómo pueden darse? Ya has lanzado, ¿no? Aquí así alguna cosa. Y, o sea, qué cosas pueden darse, qué relación puede haber entre las tres variables y si le metemos también una mirada, ¿no? De género, la perspectiva de género, ¿qué tenemos que poner aquí a bailar juntos y juntas? ¿Qué pasa entre el juego, la cultura y el deporte? Pues es que yo, como recogiendo un poco como todo lo que hemos dicho, es que realmente es que los límites son muy difusos, es que a veces yo creo que compartimentamos demasiado las cosas. Entonces realmente es que es cuando hablábamos un poco de que si era como un ecosistema, es que cada cosa se alimenta de la otra, ¿no? Entonces
al final creo que es más una historia nuestra, lo de poner las etiquetas, que no hasta de los propios niños, de las propias niñas, de los adolescentes, ¿no? O sea, quizá ellos no ven tanto la diferencia entre el deporte y el no sé qué, ¿no? Creo que como adultas, como personas adultas, tenemos que ser nosotros capaces como de tener una mirada muy amplia, de ofrecer cosas muy abiertas en las que se aúne todo. Desde luego la cultura no es que esté por encima de todo, pero sí que es verdad que es como un envoltorio, ¿no? Y luego tiene que estar ahí todo, tiene que estar el deporte, tiene que estar el juego, tiene que estar la salud, tiene que estar muchas cosas. Tenemos que ser capaces como de ofrecer propuestas muy abiertas para que luego los propios niños, las propias niñas y los adolescentes sean ellos los que transformen estas cosas, ¿no? Y las vayan modificando un poco a lo que necesiten, ¿no? Al final es como no perder como la idea de que tenemos que estar como al servicio, como quien dice, de las necesidades de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Que no sé si es tanto como que tengamos que decir desde cada lugar cómo lo vamos a hacer, sino ver qué es lo que ellos y ellas necesitan y ponernos desde allí, ¿no? A ofrecer. No sé si me he ido mucho, ¿eh? Esto no es fácil, ¿verdad? Yo creo que es bastante interesante, porque la verdad es que lo que has dicho tú es bastante importante, porque a la hora de empatizar tenemos que ser muy conscientes de las necesidades que tienen los jóvenes, los niños, y no solo los niños, sino los adultos, porque nosotros en nuestro mundo adulto terminamos olvidando las cosas importantes, o sea, sea que ya no tenemos tanto tiempo para hacer deporte, sea que directamente ya no jugamos porque eso es una cosa de niños, o sea meramente que ya no hay tiempo ni para ir a visitar un museo o informarte o buscar, pues yo qué sé, cosas nuevas. O leer un libro, por ejemplo. Sí, leer un libro mismamente. Y no, lo cierto es que a la hora de realizar actividades para ellos, yo creo que es bastante importante combinar todo eso para que puedan disfrutar al máximo de todo lo que conlleva, ¿no? O sea, si una actividad no es divertida, no incluye juego, la gente quizá no vaya a estar tan interesada. Y si no hay movimiento en esa actividad, o sea, si no hay dinamismo, a la gente no le va a interesar eso. O sea, va a decir, bueno, pues esto es igual de monótono que mi vida sin ello. O sea, no tiene sentido realizarlo, ¿no? Nosotros en el deporte tenemos un problema que es la competitividad, ¿no? Que eso a veces genera también pues un problema de discriminación. Y precisamente tanto la normativa como todas las administraciones públicas y todas las campañas que intentamos lanzar van en contra de eso, ¿no? Vale, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer deporte, vamos a ganar y vamos a perder, pero no vamos a discriminar, ¿no? Y esto lo quiero enlazar con el tema que has hablado de la igualdad. Gracias al deporte conseguimos, por ejemplo, que la mujer, el hecho de que esté practicando tanto deporte últimamente, pues es muy importante, ¿no? Porque hemos conseguido en los últimos años que la mujer, antes que no le permitían ni correr carreras, acordaros que hay algunas imágenes que son muy famosas en las que una mujer tuvo que disfrazarse de hombre para correr una carrera, ¿no? Y hasta que hubo un juez que se dio cuenta y entró dentro del lugar donde estaban corriendo y la sacó, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora yo creo que de aquella época entonces, que entonces estas imágenes eran en blanco y negro, creo que hemos mejorado muchísimo dentro de una sociedad que todavía nos cuesta mucho hablar del tema de la igualdad y desde luego contribuir realmente a que la igualdad sea efectiva. Pero estamos teniendo un boom en las mujeres en la práctica deportiva. Modalidades en Zaragoza como el fútbol, con un aumento de un 400% en las licencias de fútbol, ¿no? De deporte. Pero, por ejemplo, en modalidades como el voleibol también, ¿no? Que la Federación de Voleibol ya no sabe dónde meter tantos equipos porque no tiene espacio. Se ha creó una cancha en el Parque Deportivo de Ebro de Zaragoza y ha tenido que ampliar nuevamente este año porque no tiene dónde meter, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos conseguido que el mensaje se lance: la mujer practica deporte en las mismas condiciones que el hombre, ¿no? Incluso, es verdad que para determinadas competiciones o para determinadas marcas, incluso las marcas también están adaptadas también a las capacidades físicas de la mujer. Estamos viendo como incluso en determinadas modalidades deportivas los hombres compiten con mujeres también de manera mixta, son equipos mixtos, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de cosas son importantes, ¿no? El convivir en el deporte con personas que aunque sean diferentes, no hay que discriminarlas, ¿no? Que también tenemos muchos problemas de bullying, tenemos incluso protocolos de qué hacer en diferentes situaciones en las que nos encontramos relacionadas con el deporte, y sobre todo también convivir con sexos distintos, con nacionalidades diferentes, cuando de repente te ves que igual en una clase estás más sesgado en un contexto escolar, pero de repente sales a practicar deporte con personas que son muy diferentes, pues tienes que aprender también a respetarlas, ¿no? Y eso es un valor
fundamental que tenemos gracias a este tipo de actividades deportivas. Y ahora, como dando así otro paso, ¿no? Y de estas variables que queríamos poner en juego, ¿qué pensáis, en qué creéis que debemos fijarnos, que ya habéis hablado, ¿no? En las propuestas educativas que hacemos las personas que trabajamos con infancia y adolescencia? Si queremos promover este ocio saludable, poniendo en juego, ¿no? La cultura, el juego, la cultura y el deporte, pero para que además tenga relación con el territorio, ¿no? O sea, si queremos como introducir esta parte de la importancia de nuestros vínculos, de los vínculos de los chicos y las chicas con los territorios en los que están. Estamos hablando de la ciudad de Zaragoza en un sentido común general, pero luego también nuestros barrios, ¿no? Nuestros lugares cotidianos. ¿Qué tiene que pasar aquí para que las propuestas acierten? Yo creo, perdón por interrumpirte, Sí. No. Yo creo, vale, esto es algo muy que siempre me ha gustado cuando era pequeña. Yo creo que es quizá el momento favorito de todos los niños en los colegios, y es cuando les dicen que hay una excursión. El momento en el que hay una excursión, los niños, ¡guau, qué emoción, vamos a salir de clase!, ¿no? Pero es precisamente porque están fuera de ese entorno cerrado en el que encuentran muchísimas más posibilidades de aprender, de desarrollarse. O sea una excursión, pues yo qué sé, hacer senderismo mismamente. Te desarrollas físicamente y aprendes mismamente biología, la asignatura que sea, a través de andar. Sea, pues yo qué sé, una excursión a un museo. Yo recuerdo muy vivamente una excursión que hice cuando era pequeña al Museo Pablo Gargallo. Y yo creo que eso fue mismamente una de las cosas que más me marcó a la hora de querer inscribirme al proyecto Rompepuertas. Y son muchas cosas, o sea, los niños se desarrollan en esas mismas excursiones, ¿sabes? O sea, yo creo que eso debería aumentarse, porque ha habido casos, yo por ejemplo en mis años de instituto, es verdad que con el COVID pues ha habido bastantes problemas a la hora de hacer excursiones, ¿no? Pero en mi caso han faltado bastantes excursiones y yo creo que son una posibilidad de desarrollo bastante fuerte, bastante motivadora, sí. Pues yo estando de acuerdo en que es verdad que todo lo que sean salidas al exterior son maravillosas, pero vuelvo al territorio de los colegios, porque al final el colegio y el instituto es a donde van todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos espacios. ¿Y qué tenemos en el colegio? Tenemos patios escolares. Y los patios escolares es que son los lugares que deberían aunar todo, ¿no? Deberían aunar el deporte, deberían aunar el juego, deberían aunar la cultura, ¿no? Entonces, en este momento resulta que es que los patios escolares son unos territorios de cemento, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Y desde hace muchos años se está intentando hacer un cambio. Bueno, pues hagamos ese cambio de los patios escolares, propongamos espacios donde se dé, o sea, donde haya un mogollón de propuestas de juegos diferentes, pensadas, ideadas, con materiales, o sea, donde los niños puedan jugar a cosas muy diversas, puedan tener espacios tranquilos, puedan tener espacios de movimiento, de reto, puedan tener espacios para jugar solos, para jugar en compañía, con diversos materiales, pueda también haber espacios para el deporte. Tienen que ser también espacios que estén renaturalizados, estén naturalizados, ¿no? Porque al final estamos viviendo en una sociedad, y en Zaragoza se ve muy bien, ¿no?, que es muy, bueno, pues que tiene gente que realmente no va nunca al monte, no sale a jugar a los parques, los niños dejan de jugar porque pasan muchas horas en casa viendo la tele. Entonces es un territorio de igualdad el patio del colegio. Bueno, pues vamos a aprovecharlo, porque es que nos cabe todo, es que nos cabe el deporte, es que nos cabe la cultura, es que nos cabe el juego, ¿no? Pues vamos a aprovechar eso, pero tanto en los coles como en los institutos, ¿eh? Y de hecho hay en Cataluña, que ya llevan unos años por delante, es verdad, sí. Hay muchísimos patios de cole que ya están transformados y realmente son territorio de la naturaleza, del juego y del deporte, ¿no? Y dentro de un marco cultural, ¿no? O sea, que ahí se aunaría todo, ¿no? Y luego también hay experiencias en otros países donde estos mismos patios se abren por la tarde a la comunidad, con lo cual estamos también como haciendo como esa unión, ¿no? Con padres, con madres, con gente, ¿no? Entonces a mí me parece como que estamos perdiendo una oportunidad, pues dejando allí los patios de los coles como si fueran patios de cárceles. O sea, es que realmente hay patios es una propuesta que son muy tristes. Es una propuesta que hay que hacer, ¿no? Y es un entendimiento entre las administraciones Totalmente. públicas, el hecho de que se abran los colegios públicos, ¿no? Pues en horario de tarde. Además, me gustaría mencionar brevemente lo que has dicho. En Cataluña sí ya se están abriendo este tipo de
iniciativas, por así decirlo, y en Zaragoza también ya está empezando a haber, o sea, en el instituto del que yo vengo se ha comenzado con una iniciativa hace un par de años que se denomina Recreos Divertidos, y es justamente eso, promueve deportes a la hora de los recreos, promueve actividades como, yo qué sé, hacer crochet, por ejemplo, jugar al ajedrez. Ahora mismo incluso se está enseñando a tocar instrumentos, lo cual es, vaya, o sea, nunca he visto hace unos años. Sí, perdona. Realmente se está haciendo, o sea, hay colegios Sí, aquí, hay está el colegio de iniciativas. Uteo, hay iniciativas, Sí. hay iniciativas y cositas pequeñas, pero realmente falta una apuesta decidida Sí. de las administraciones porque los patios escolares sean territorios de todos, ¿vale? Y nos quepa todo. O sea, realmente eso es la inclusión, ¿no? Al Bueno, final. un equivalente también a un patio de colegio abierto al público sin necesidad de pagar una entrada son las instalaciones deportivas elementales que tenemos en la ciudad. Tenemos más de 150 lo que denominamos potreros, que es un concepto latino antiguo, ¿no? Pero tenemos instalaciones que están dentro de parques, en solares, abandonados, pero que constan a veces pues, de una canasta de baloncesto, de una portería y de zonas incluso pavimentadas también que son cómodas para poder hacer una práctica deportiva, ¿no? O sea que ese tipo de espacios, yo creo que el hecho también de ponerlos a disposición y de que los educadores los conozcan para que puedan para que los adolescentes, los niños puedan también acudir en grupo. No simplemente me voy a un portal de una casa a sentarme y a mirar el móvil, sino que tengo también un equipamiento deportivo para poder practicar deporte y luego miro el móvil, ¿no? Entonces a mí me gustaría lanzar ideas que tienen que hacer los educadores. Primero, conocer el entorno en cuanto a espacios que existen en la ciudad y luego también alianzas con asociaciones. Hay muchas asociaciones por ejemplo, las APAs de los colegios, por supuesto, pero asociaciones deportivas, que a veces tienen instalaciones y a veces no, con las cuales se pueden hacer alianzas también para organizar muchas cosas y para aprovecharse de iniciativas que ya se están haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, creo que los educadores también tienen que ser ejemplo, ¿no? Igual que los padres tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mi hijo que haga ejercicio físico y yo estoy tumbado en el sofá todo el día, porque al final me va a cazar y se va a dar cuenta de que hay algo ahí del mensaje que no conecta. Entonces los educadores tenemos que también ser ejemplos de personas que nos hemos construido nosotros mismos gracias precisamente tenemos un bagaje cultural y conocemos lo que hay en la ciudad, nos gusta también trabajar a través del juego y el deporte, somos personas que nos cuidamos, subimos las escaleras por las escaleras en vez de en el ascensor, participamos. Yo también lanzo algunas ideas, ¿no? Participación en pruebas populares, que cada vez en Zaragoza todos los fines de semana tenemos muchos eventos. Y es verdad que a veces los eventos y las competiciones deportivas están restringidas a una modalidad, a una categoría donde muchos de los niños no pueden participar, pero sí que hay actividades mucho más abiertas, ¿no? Entonces yo lanzo también ese mensaje para que a través del Consejo de la Infancia, pues que se piense un poquito en esto, ¿no? Y se pueda también decirle, en este caso al ayuntamiento, que creo que pone a disposición de los vecinos muchos servicios deportivos, pero muchas veces también muy lanzados y orientados hacia el deporte competición, pues que puede haber otras formas también de hacer actividad física y deporte, precisamente para preservar esos valores, para buscar esa igualdad, esa no discriminación y conseguirlos a través de la práctica deportiva. Esa es la finalidad del Consejo de Infancia y Adolescencia, ¿no? Analizar en este caso este tema y ver qué propuestas hacer al ayuntamiento. Y con esto que estamos dialogando, que también pueda servir a los educadores y educadoras de los centros municipales de tiempo libre, zonas jóvenes, etcétera, que van a poder trabajar con más chicos y chicas de los que forman parte del Consejo, que al final son 34, pero bueno, ellos en sus centros pueden trabajar este tema también y bueno, sí, vamos a ver un poco como ese análisis, ¿no?, de qué hay, qué no hay, qué utilizo, qué falta, ¿no?, en mi barrio, en mi territorio. No sé si queréis destacar alguna experiencia concreta que creáis que es importante reseñar para que la puedan consultar, ¿no? Porque a veces, hay muchas cosas y yo creo que la información y la difusión de lo que hay en Zaragoza, ¿no?, a este respecto la vamos teniendo y es accesible, pero a veces es verdad que descubres algo que no sabías, que estaba en tu ciudad o al lado de tu barrio. No sé si queréis, Rompepuertas va a estar como proyecto. Va a seguir estando alrededor de abril, digamos, marzo-abril, tendréis como siempre el ciclo de actividades o festival que decidan organizar el nuevo grupo, porque yo ya me he graduado de Rompepuertas, pero el festival ciclo de actividades que decida hacer el nuevo grupo de Rompepuertas será alrededor de marzo o abril
Y luego, como siempre, tenéis la famosísima Noche en Blanco en nuestros museos, ¿no? Entonces, por nuestra parte es eso. Esas dos iniciativas como destacables de cultura para ir con los chicos y las chicas. Y cualquier otra cosa, hemos hecho una colaboración también con Festival Asalto, que ha sido este fin de semana. Y la verdad es que ha sido bastante interesante. Cualquier cosa la podéis seguir en nuestra red de Instagram y tal. Así que... Bueno, nosotros, por ejemplo, las piscinas de verano, ¿no? Cuando las abrimos en Zaragoza 22 piscinas de verano, que es una barbaridad, pero sí que tenemos, sobre todo en horario de mañana, pues muchas actividades de campus de verano, actividades con centros de tiempo libre, zaragallas, etcétera, y entendemos que precisamente ese tipo de acciones están para incentivarlas y para llevar a todos los niños a esas actividades, ¿no? Utilizar las instalaciones deportivas al aire libre, sacar el deporte a la calle, sacar a los chavales a la calle, hacer excursiones, que no tiene que ser una excursión a un sitio en concreto, sino que a veces puede ser simplemente salgo del colegio y voy al parque al lado para hacer algún tipo de actividad, porque eso es lo que luego te marca y ese es el recuerdo que tienes, ¿no? Y luego también se me ha olvidado decir al principio el tema de las áreas de fitness, de los gimnasios, ¿no? El concepto de el deporte de fitness entendido como deporte inclusivo, en el cual además también es un modelo precisamente de igualdad. Pues yo invitar a todo el mundo que vea todas las cosas que hay de juego, que vayan a jugar, eso está clarísimo, ¿no? Dentro de poco está el Juega Imagina, ahora que son las fiestas del Pilar está Río y Juego, que es bueno, para quien no lo conozca, es un espacio de juego muy grande, que es para niños, para niñas y para quien quiera jugar, está muy claro, con muchas propuestas de juego diferente, para muchas edades, hay juegos más tranquilos, hay juegos de circo, de movimiento, de búsqueda, bueno, es una amplitud tremenda, ¿no? Entonces está muy pensado para todos los peques, hay mucha gente que está ahí acompañando, digamos que son los animadores, animadoras, los actores, actrices, los actores, las actrices, que están un poco como acompañando o facilitando el juego. Entonces lo bueno de este lugar es que digamos que el juego se presenta pero no se dirige, y eso a nosotros nos parece como muy estimulante, ¿no? Porque hay cada niño, cada niña elige y va transformando con los materiales que encuentra el juego a lo que necesita, ¿no? Entonces sí que invitar un poco a que la gente vaya allí a jugar. Y luego también decir que a raíz del Río y Juego, que lleva muchos años ya en Zaragoza, desde el 2016, ha habido muchos colegios que se han acercado allí porque querían propuestas de juego para sus coles, ¿no? Que pues también decía, pues es que al final, pues yo insistía un poco también en que realmente el patio escolar es el lugar donde todos los niños están, ¿no? Y es como tan accesible, ¿no? Entonces hagamos un poco como que protejamos el juego y que lo fomentemos, ¿no? Por supuesto que con todo, yo insisto en que yo no hago tantas fronteras entre el juego, el deporte, la cultura, pero que hay algo allí que nosotras como adultas tenemos que fomentarlo y tenemos que estimularlo, ¿no? O sea, no puede ser que se juegue menos, que se haga menos deporte, que se sepa que la cultura esté abandonada, ¿no? Entonces igual es el momento de plantearnos y decir, venga, va, adelante, ¿no? O sea, que hay que ir a por ello. Claro. Es decir, que un crío sea libre, sea feliz, se encuentre a gusto. Luego es verdad que hay que decir que es un espacio muy bueno, porque realmente estuvo allí la Expo. Entonces, está pensado como para que haya muchos flujos de gente. Por eso los espacios también son tan importantes, claro, ¿no? Cuando los presentamos para eventos, ¿no? Entonces allí todo el mundo que va pues tiene como mucha facilidad como para desplazarse. Porque bueno, si tú has sido usuario, hay veces que es demasiada gente. Sí, ¿no? sí, pero bueno, todo el mundo se va ahí como gestionando, ¿no? Pero ves como un niño está jugando con una tablita de madera. Sí. Una tablita de madera de repente se convierte en un barco pirata. Por ejemplo. Y dices, ostras, ¿no? Y luego el niño es capaz de, no, yo quiero el barco pirata que sale de marca Playmobil. No, luego estás jugando con un trozo de madera y eso es lo importante, ¿no? Y luego se da un contexto que es en Fiestas del Pilar, donde todo el mundo estamos aprovechando nuestro tiempo de ocio y disfrutando de lo que son las fiestas, ¿no? En ese concepto. Pero ¿por qué no conseguimos que haya un juego más estable? Claro. ¿Por qué no yo que estoy hablando de las instalaciones deportivas elementales que ponemos una canasta, que la canasta es un deporte tradicional, estandarizado, con un aro que tiene que medir no sé cuántos centímetros de diámetro y un tablero que también? ¿Por qué no transformamos eso y hacemos un espacio un poco más agradable y ponemos más trocitos de madera, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre en nuestra sociedad? Que tenemos vandalismo, que hay personas que tienen que estar pendientes y que tienen que actualizar ese material, que además tiene que haber técnicos guiando la actividad. ¿Eso es dinero? Pues es dinero seguramente en el que se puede invertir. Claro. Que ese juego puede ser para niños, pero también hay muchos adultos y muchas personas mayores en determinadas edades que también el juego es muy beneficioso precisamente para lo contrario, para no perder capacidades
psíquicas, para tener más relación con otras personas. O sea, podría ser un material aprovechable tanto para pequeños como para adultos y mayores, ¿no? Y Pues yo bueno, creo ya que tú trabajas en el ayuntamiento... Sí, claro, sí. Claro, de hecho, era un poco terminar la conversación que ya ha ido saliendo, ¿no? Como que qué alianzas nos podemos imaginar para que esto esté en relación y sea realidad, ¿no? Y eso no sean cosas o puntuales, aunque estables en el tiempo, afortunadamente, o que sean compartimentadas, ¿no? Entonces esas alianzas, bueno, aquí ahora habéis empezado a plantearlas, ¿no? Que hay propuestas que aunan y que podrían implicar, ¿por qué no?, a un servicio de deporte en el diseño de un espacio estable y duradero que parte del juego, porque también tiene, ¿no? Entonces, ciudades activas, espacios activos, ¿no? Espacios activos donde, por ejemplo, el hecho de colocar unas dunas de colores hechas en corcho te transforma un patio por completo, ¿no? Lo que decías, que lo hemos visto en muchos coles. Un columpio es un barco pirata, no es un columpio, es un barco en el que tú te puedes jugar a los piratas, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchas formas y en el ayuntamiento tenemos el servicio de parques y jardines, que tiene muchísimo trabajo, pero en Zaragoza tenemos muchos parques, ¿no? Hay muchos espacios y se pueden transformar también algunos espacios verdes, el césped se puede transformar en otras cosas, precisamente para este tipo. Se pueden hacer más escaleras para que la gente también sea más activa. Se pueden hacer entornos un poquito más agradables, con carriles bici que estén bien conectados también para que las familias puedan acudir, y con aparcabicis también para que se pueda dejar la bici sin ningún problema. Contamos con una ciudad que es muy llana. En otro tipo de ciudades la orografía es imposible hacer estas cosas. Aquí tenemos muy buenas comunicaciones, tenemos un entorno muy llano y por tanto es cuestión un poco también de plantear propuestas de futuro para hacer esos espacios lo más saludables posibles, ¿no? Y lo más activos posibles. Bueno, pues entonces vamos a recoger esto y vamos a hacer un grupo ahí, vamos a plantear al ayuntamiento que por favor, que desde muchos ámbitos de aquí, de Zaragoza, queremos por favor que destinen una buena partida a esos espacios claro que sí. Al final es que los espacios son importantísimos, sí. Es así, claro. O sea, que es fundamental tener un espacio acondicionado, bueno y cuidado. Total. O sea, yo tengo muy claro que gracias a la cultura, que gracias al juego, que gracias al deporte, vamos a transformar la vida de la gente, ¿no? Y los educadores tienen esa suerte, y transformarla además en un momento de la vida que es el más importante, cuando quizá de nuestra actuación depende que el niño se oriente hacia un lado, o el adolescente se vaya hacia un lado, el lado negro y el lado oscuro, o de repente entienda que no, que tiene que irse por el otro lado porque tiene un ejemplo de una persona que no solamente se lo está diciendo, sino que además es un ejemplo, ¿no? Porque físicamente está bien, porque sabe de temas culturales, porque es una persona divertida y que le gusta jugar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que los educadores que no pierdan la oportunidad, porque tenemos esas herramientas para conseguir mejorar la vida de las personas y sobre todo para desconectarles digitalmente durante el tiempo en el que estén practicando este tipo de actividades, ¿no? Pues, bueno, pues yo así ya a modo de cierre, no sé si querríais dejar un titular. Punto. Un titular de este tema. Bueno, pues yo diría que todas las cosas que hagamos, que lo hagamos con una mirada muy amplia, ¿vale? Como sin cortapisas, sin etiquetar y siempre poniendo teniendo ahí enfrente, ¿no?, las necesidades de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y eso, sin poner ya las cortapisas desde el principio y mirada muy amplia. Ya estaría. A mí me gustaría decir que la gente salga de casa, que mire a su alrededor, porque muchas veces yendo siempre mirando al móvil no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor, y no solo eso, sino la desinformación que hay respecto a espacios culturales, de juego, de deporte. Así que yo creo que eso es muy importante, que salgan. Yo termino con la frase de que la felicidad no es un objetivo sino una consecuencia, ¿no? Entonces vamos a ser capaces de que los niños sean felices gracias a todas las cosas que podamos hacer para que contribuya a esa felicidad. Pues muchas gracias a los tres, a las tres, por haber aportado. Seguro que hay cosas que hacen despertar así nuevas inquietudes en quien va a recibir esta formación. Bueno, por nuestra parte sí que decir que obviamente el ocio saludable es un derecho de la infancia y de la adolescencia, y yo creo, este sería mi titular, que garantizarlo exige de la corresponsabilidad de las instituciones, de los profesionales, de las familias
y de los barrios, ya sé que esto es lo más etéreo, ¿no? Pero como de los entornos, de la comunidad, ¿no? Y luego de la propia infancia y adolescencia, ¿no? Hacer consciente a los chicos y a las chicas de que es un derecho tener un ocio que sea saludable, ¿no? Que es su derecho y que entonces esto también lo pueden pedir. Entonces, bueno, que el Consejo de Infancia y Adolescencia nos diga qué cosas puede hacer la ciudad para mejorar esa garantía, ¿no? del cumplimiento de ese derecho. Así que, bueno, se lo diremos, se lo pediremos, se lo preguntaremos a ellos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias.